hermanos? Estamos bien contentos, ¿no?, de estar en la casa de Dios, porque venimos con ese propósito de aprender de su palabra. Y ya el hermano en su pasaje bíblico que leía, ¿no?, nos hablaba sobre que debemos ser buenos soldados de Jesucristo, debemos predicar la palabra bien, debemos poner toda la atención. Sobre eso vamos a hablar esta tarde, ¿no?, sobre los colaboradores para enseñar la palabra, colaboradores de Dios, la labranza de su campo que ha adquirido. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 126:6, por favor. Salmo 126:6. Leemos todos juntos el Salmo 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus semillas. Padre bendito, te doy gracias en esta tarde. Primero por el privilegio que me das de estar nuevamente aquí en tu iglesia, Padre eterno. Gracias por esta oportunidad, gracias, Padre eterno, porque realmente es un gozo tremendo. Es un gozo tremendo, Padre eterno, predicar tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe y que el mensaje tenga repercusión en el corazón de cada uno de mis hermanos, así como el mismo propio. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes en esta tarde para que tu palabra cumpla el propósito. Tú la envías a la tierra y nunca va a regresar vacía hacia ti, Padre eterno, sino que realmente obrará en cada uno de nosotros. Gracias te pido por el pastor, Padre eterno, también que estás con él donde quiera que se encuentre. Sabes con él, Padre eterno, y tráelo con bien, cuídalo también, Padre eterno, porque él también nunca nos olvida cuando anda lejos también. Pareciera que se olvidara de nosotros, pero no, siempre nos trae en su mente y siempre rogando por su iglesia también, siempre rogando por sus pueblos, por sus bendiciones, Padre Santo, para el pueblo de Dios. Gracias, pues te pido que te quedes con nosotros esta tarde, te pido a mi hermano Víctor también, Padre eterno, ayúdanos para que tengamos cada día más conocimiento de tu palabra, que tengamos más sabiduría, más entendimiento, para que el alimento que preparemos para tu iglesia, Padre Santo, sea sano, que sea para crecimiento, que cumpla todos con los propósitos para que tú nos das, Padre Santo, que seamos tus portadores de ellos. Te pido esta tarde, Padre eterno, después de estos signos tan hermosos que se han entonado, Padre eterno, que lo bendiga a mis hermanas también de la música, Padre eterno, que ponen todo su esfuerzo y sabemos que son agradables a tus oídos. Te pido, Padre Santo, que te quedes con nosotros en esta tarde y que lo que aquí tratemos sea únicamente para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo te pido estos favores. Amén. Amén. Entonces, hermanos, decíamos los que labraron con lágrimas. ¿Qué va a pasar estos que labraron con lágrimas? Dicen que con regocijo se darán. Nos decía el hermano, el pasaje de tú como buen soldado sufre penalidades. Nadie nos dijo, ¿verdad?, cuando realmente queríamos servir al Señor, cuando realmente el Señor nos llamó para servirle. Nadie nos dijo, nadie nos prometió que iba a ser fácil la encomienda, ¿verdad? Todo esto trae aflicción, trae muchas cosas, pero realmente es mayor el gozo que se siente. Realmente cuando uno siente ese gozo de estar proclamando la palabra de Dios, no importan las cosas. No nos importan las demás cosas que tengamos por las que pasar, ¿no? Las estaciones de lluvia son propicias para la siembra. Un sol excesivo la endurece demasiado. El grano mojado, con las lágrimas de una sincera solicitud, brotará más pujante. Las lágrimas saladas de la oración siempre le van a dar sabor al grano bueno y lo preservarán del gusano. Una verdad hablada con sinceridad solemne tiene doble vida. Por lo tanto, en lugar de interrumpir nuestra siembra a causa de nuestras penas, ¿qué es lo que debemos hacer? No rendirnos, ¿va? Al contrario, debemos redoblar nuestros esfuerzos, porque este es el tiempo propicio. La palabra de Dios, ya los campos, ¿cómo están para la siembra? Ya los campos están blancos para la siembra, están listos. Nuestra semilla celestial no puede ser sembrada con risas,
la tristeza y la ansiedad acerca de las almas de los demás son un acompañamiento de la enseñanza sagrada más provechosa que si se dice con ligereza. Dice que nuestra tristeza y ansiedad por tantas personas que aún no conocen a Dios, por tantas personas que están vagando por el mundo todavía y que nadie les ha hablado de la palabra de Dios. Cuando se siembra con lágrimas, tengan la seguridad de que su cosecha siempre va a ser pobre, que pronto segaremos. Tú mismo verás el resultado de tu trabajo. Cuando tus ojos estén tristes, cuando tus ojos estén llenos de lágrimas, en lugar de abatirte, piensa en el trigo dorado que el Señor tiene para que cosechar. En el trigo dorado, que es el resultado, ¿verdad?, de todas estas cosas que nos manda el Señor que hagamos, que prediquemos su palabra, que hablemos a los perdidos, que proclamemos su reino. Debemos soportar entonces gozosos el trabajo y los contratiempos. ¿Por qué? Porque la recompensa, sabemos que la recompensa siempre será grande. Aparte del gozo que sentiremos por estar haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado, nuestra recompensa será un gozo inmenso. En todas las épocas, desde la caída, ha habido en el corazón humano una tendencia a olvidar a Dios y a alejarse de Él. La idolatría, sobre todo, ha sido el pecado de todas las naciones, incluyendo al pueblo favorecido de Dios. Extrañaban cuando habían salido de Egipto, extrañaban todavía volver allá. No le importa que tuvieran las mismas costumbres a los egipcios, extrañaban la vida que llevaban allá. Incluidas también el pueblo judío, incluidas también ciertas personas que se llaman así mismo cristianas, pero que hacen ídolos de las cruces y de las imágenes. Este principio maligno de ignorar a Dios y elegir algo en nuestras mentes y nuestro Creador brota por todos lados, en cada departamento del pensamiento. Cuando los hombres estudian las obras de Dios en la naturaleza, muchas veces, la mayoría de las veces, tienden un velo para esconder al grandioso labrador. Disfrutamos de todas las cosas que el Señor nos muestra por medio de la naturaleza, ¿verdad? Como Abraham, que vio, salió, dice: estas estrellas, este cielo inmenso, qué hermoso, alguien debió haberlas hecho. Debido a que Dios actúa de una cierta manera, definen a su método de acción como una ley. Y de inmediato hablan de esas leyes como si fuesen fuerzas y poderes en sí y por sí. Y de esta forma, Dios es proscrito de su propio universo. Su lugar es usurpado en el mundo científico por ídolos llamados leyes naturales. Toman el cambio de la providencia, el ámbito de la providencia, y en este punto, en busca de causas segundas, centran su atención en las personas, en lugar de ver la mano de Dios en todo. La mano de Dios que está en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que vemos, en todas las cosas por las que pasamos, día con día en nuestra vida. La mano de Dios está presente siempre. Indagan las causas de la prosperidad y se deprimen mucho si parecieran no existir, o viendo a los agentes de la aflicción. Se enojan contra ellos en lugar de mostrarse delante de Dios, que ha usado a esos agentes para su protección. Es fácil convertir en ídolos a las causas segundas y olvidar al Dios que está presente en todas partes, causando que todas las cosas obren conjuntamente para bien. Es muy triste que este principio perverso se inmiscuya en la iglesia. Sin embargo, difícilmente es excluido. Podrán atrancar todas las puertas, asegurarlas como quieran, pero los fabricantes de ídolos entrarán por su relicario. Tenemos el caso de la iglesia de Corinto. Ahí se habían formado divisiones entre los mismos miembros de la iglesia. ¿Qué decían unos? ¿Yo soy de quién? Yo soy de Pablo.
Y otros, yo soy de Apolo, ¿verdad? Y otros, nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Eran tres partes que había. Como hay varios partidos políticos, ¿verdad? Dice 1 Corintios 3, de 6 al 9. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos? ¿Cuántos nombramientos, ¿verdad? En el caso de la iglesia de Corinto, decíamos, Pablo encontró que los hermanos tenían tan alta estima de ciertos predicadores que se olvidaban de su Dios y Salvador. En lugar de que todos dijeran, somos discípulos de Cristo, y todos se unieran para promover la causa común, formaban partidos. Uno decía, Pablo, que fundó esta iglesia, debe ser tenido en la mayor reverencia. Y somos de Pablo, porque él fundó esta iglesia. Otros replicaban, pero Apolos es más elocuente que el apóstol, y por él hemos sido edificados hasta sobrepasar a Pablo, y por tanto nosotros somos de Apolos. Mientras un tercer grupo declaraba que ellos no eran miembros de ningún grupo, pues eran hermanos y eran de Cristo. Pasa de hoy en día también en varias iglesias que pasan a suceder estas cosas. No todos están unificados en un solo pensamiento de Cristo. Estos últimos ignoraban o denunciaban a los otros dos partidos y no tenían ninguna comunión con ellos para testificar contra su sectarismo y promover la unidad. Yo supongo esto basándome simplemente en la conducta de algunos hermanos que hoy en nuestro día toman como su modelo a los corintios e imprimen a todos los demás y suprimen a todos los demás, siendo más exclusivos que cualquier otra denominación. Esperamos y sabemos, ¿verdad?, que en esta iglesia Dios así lo quiere, y gracias a Dios que mi pastor, hermano Conde, mi hermano Víctor y su servidor predicamos siempre con un mismo amor, predicamos siempre lo mismo, porque no está Cristo dividido, dice Pablo, no está Cristo dividido, y todos ponemos nuestro mayor esfuerzo, unos de una forma, otros de otra forma, pero todos con el mismo propósito, con un mismo fin, con una misma meta de agradar al Rey que nos tomó como colaboradores. El apóstol advierte a los santos de Corinto en contra de esto. Trae al Señor ante sus mentes y les pide que recuerden que si Pablo planta y Apolo riega, es Dios quien da el crecimiento. Ese es el motivo principal. Dios es el que da el crecimiento. Puesto que tienen en tan alto concepto a los hombres, afirman que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, es todo. Traten, queridos hermanos, de poner al Señor siempre delante de ustedes en esta iglesia y en todas sus iglesias. Reconozcan a quienes laboran entre ustedes y ténganlos en alta estima por amor de su trabajo, pero no dependan de ellos. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Recuerden siempre que los ministros más capaces, los más exitosos evangelistas, los más profundos maestros, no son nada después de todo,
sino colaboradores en la labranza de Dios, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Que su mente esté puesta en el Señor y no en los siervos, y no digan estamos con este hombre porque él planta, o estamos aquí con aquel porque él riega, y nosotros un tercer grupo. No estamos del lado de nadie, sino más bien unámonos en atribuir toda la honra y la alabanza a Dios. ¿Qué hacen nosotros todas nuestras obras? Pues toda buena dádiva, dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Del Padre de las luces, a quien sea la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Vamos a comenzar por la parte final del texto, porque parece que es la manera más fácil de organizar el mensaje. Primero comentaremos que la iglesia es el huerto de Dios. Veamos 1 Corintios 3:9, por favor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, dice. En la nota marginal de la versión revisada leemos: vosotros sois el huerto labrado de Dios. Y esa es la expresión precisa: vosotros sois el huerto labrado de Dios, o la labranza. Después que ya hemos hablado de la labranza, veremos algo sobre el hecho que el Señor emplea colaboradores en la labranza. Dice un himno que Dios está buscando obreros. Es mucha la labor, es mucho el trabajo que hay, y los obreros pocos, dice Lucas, ¿verdad? Y cuando hayamos considerado a los colaboradores, pobres criaturas como son, recordaremos que Dios mismo es el grandioso agricultor, porque nosotros somos únicamente sus colaboradores. Veamos, la iglesia es la labranza de Dios como primer punto. El Señor ha establecido por su elección soberana que la iglesia sea suya mediante una compra, habiendo pagado por ella un precio inmenso. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Debido a la que la porción del Señor estaba hipotecada, el unigénito Hijo entregó su vida como precio de compra y redimió a su pueblo para que fuera la porción del Señor por siempre y para siempre. ¿Qué es lo que hacía que estuviera hipotecada? Que tuviera hipotecada la porción del Señor. Nuestros delitos, nuestros pecados. Eso es lo que tenía la hipoteca. A partir de ese momento se dice a todos los creyentes: no sois vuestros, porque habéis sido comprados por Dios. ¿Y qué precio tan inmenso? ¿Qué precio se pagó por nosotros? ¿Verdad? Cada acre de la alabanza de Dios, de la labranza de Dios, costó al Salvador sudor sangriento. Costó al Salvador maltrato, la sangre de su corazón. Él nos amó y se entregó por nosotros. Ese es el precio que pagó. Que rescate la muerte de Cristo casi ha parecido a veces un precio demasiado alto para la pobre tierra que somos. Pero nuestro Señor, habiendo puesto su mirada y su corazón en su pueblo, no retrocedió, sino que completó la redención de la posesión comprada. De ahora en adelante, la iglesia es el dominio absoluto de Dios, quien tiene la escritura de propiedad de esta tierra, de ustedes y mía, pues le pertenecemos a Él y nos complace reconocer ese hecho. ¿Quién no está contento de pertenecer al Señor? Yo creo que todos estamos contentos de que el Señor nos haya admitido en su familia, que el Señor nos haya hecho hijos suyos. Dice Cantar de los Cantares 6:3: yo soy de mi amado y mi amado es mío. La iglesia es la labranza de Dios por elección y compra, y ahora la ha hecho suya poniendo un vallado. ¿Cómo estaba la tierra antes? ¿Cómo estaba nuestra tierra? ¿Cómo estaba nuestra posición? Ahora dice, la ha hecho suya poniéndole un vallado. Ahora el Señor ya está
puso los límites de su propiedad, ya le encerró como un vallado. Antes, cuando no tenía nada de esto, cuando estaba sola, estaba expuesta. Y así expuesta como parte de un terreno comunal, desnuda, estéril, cubierta de espinas y cardos, y siendo guarida de todo tipo de bestias salvajes. Pues éramos por naturaleza, dice la palabra de Dios en Efesios 5, Efesios 2, 1 al 3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos parte del agobiante desierto, hasta que el divino conocimiento anticipado inspeccionó el erial, y el amor que elige marcó su porción con una línea plena de gracia. Y así nos apartó para que fuéramos el campo del Señor, no por un momento, sino para siempre. En el tiempo señalado, la gracia eficaz salió con poder y nos separó del resto de la humanidad, así como los campos son vallados y cavados para separarlos del páramo abierto. ¿Acaso no ha declarado el Señor que eligió su viña y la cercó? Veamos qué dice Zacarías 2.5, por favor. Zacarías 2.5. Yo seré para ellos, dice Jehová, muro de fuego en derredor, para gloria estaré en medio de ellos. ¿Qué somos entonces? Somos un huerto, pero no un huerto a la intemperie, ahora no un huerto expuesto a varias cosas, un huerto cercado, todo alrededor, elegido y convertido en tierra especial. Somos una pequeña parcela con vallas de gracia provenientes del vasto desierto del mundo. El Señor ha convertido esta labranza en evidentemente suya por el cultivo. ¿Qué más habría podido hacer por su labranza? ¿Qué otra cosa más podía haber sido el Señor? La acercó con un bañado de gracia. Ha cambiado completamente la naturaleza del terreno ahora. Lo ha convertido en tierra productiva, habiendo sido estéril anteriormente. Ha arado la labranza, la ha cavado, la ha abonado, la ha regado y la ha plantado con todo tipo de flores y frutos. Ya ha producido para él muchos frutos deliciosos. Y se avecinan tiempos más brillantes, cuando los ángeles den el aviso de la cosecha, Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esta labranza es cuidada, esta labranza es convertida en lo que es mediante la protección continua de Dios. No solo la acercó, la adquirió primero con el precio de sus años, la acercó, no solo la acercó, trabajó en ella, su milagroso poder para convertirla en su propia labranza, sino que continuamente mantiene posesión de ella. Yo, Jehová, la guardo, dice, cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Si no fuera por el poder continuo de Dios, sus vallados pronto habrían sido derribados, y las bestias salvajes devorarían sus campos. Manos perversas están trabajando siempre, están tratando siempre de romper sus paredes para dejarla baldía otra vez, de tal forma que no haya una verdadera iglesia en el mundo. Pero el Señor es celoso de su tierra y no permitirá nunca que sea destruida. Si la iglesia fuese abandonada por Dios, se tornaría en un gran desierto, pero no tendrá ese fin nunca. Una iglesia no permanecería por tanto tiempo siendo una iglesia si Dios no tuviera cuidado de ella, si Dios no la preservara para sí. ¿Qué pasaría si Dios dijese: le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada? Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo de los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre él. ¿En qué desierto se convirtió?
Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Vayan a Jerusalén, donde Pablo predicó una vez, vayan a Jerusalén, donde antaño estuvieron la ciudad de su gloria y el santuario de su habitación, y que quedan de eso hoy en día. Vayan a Roma, donde Pablo predicó una vez con poder del Evangelio, y que es esa ciudad hoy, sino el centro de la idolatría. El Señor puede quitar el candelero y dejar que un lugar que era brillante como el día se torne negro como las tinieblas vivas. Por esta razón, la labranza de Dios permanece siendo una labranza, porque siempre está ahí para evitar que se convierta de nuevo en el antiguo desierto. Se requiere tanto del poder omnipotente para mantener cultivados los campos de la iglesia, como se requirió poder para recuperarlos inicialmente, para pagar la hipoteca que pesaba sobre él. Oseas 10:12 dice la palabra de Dios lo que debemos hacer ahora. Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Es Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. En tanto que la iglesia es la propia labranza de Dios, ¿qué esperará, Señor? Un agricultor cuando siembra sus tierras, ¿qué es lo que espera? Pone buena semilla, ¿ah? Tiene cuidado de todo, de abono, de riego y de todo. ¿Y qué es lo que espera este agricultor? ¿Qué es lo que espera obtener? ¿Okay? Una buena cosecha abundante. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le dio todos los cuidados. Dice, en tanto que la iglesia es la propia labranza de Dios, el Señor también espera fruto de eso. El Señor espera fruto de esta labranza. Él espera recibir una cosecha de ella. Ahí donde ha sembrado en abundancia, viene a nosotros que venga a buscar el Señor. Donde ha sembrado en abundancia, viene en busca de gavillas, viene en busca de las aceitadas. El mundo es un erial y no espera nada de él, pero de su labranza espera el Señor que sea productivo. Pero nosotros somos tierra labrada y por tanto debemos producir una cosecha. La esterilidad es propia de un erial, pero sería un gran descrédito para una labranza. El amor espera retorno de amor. Cuando usted amora a alguna persona, ¿qué es lo menos que espera de él? Amor también, ¿verdad? Reciprocidad. La gracia dada exige el fruto de la gracia, regados con las gotas del sudor sangriento del Salvador. No produciremos 100 por 1 para su alabanza. Y eso es lo que deberíamos producir, regados con las gotas del sudor sangriento de nuestro Señor. Cuidados por el Espíritu eterno de Dios siempre, en cada paso que damos. ¿No serían producidos en nosotros frutos para su gloria? La labranza del Señor en nosotros ha mostrado un gran derroche en costo, ha mostrado un gran derroche en trabajo, ha mostrado un gran derroche en pensamiento. ¿No habría de producir un retorno proporcional? ¿Qué es un retorno proporcional? Un retorno proporcional en la misma medida, ¿no? En la proporción que el Señor nos da, debemos darle también. Romanos 6, del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra de Dios nos da tantas y tantas muestras de lo que debemos hacer. La palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos hacer, cómo debemos ser, dice en Colosenses, debemos ser agradecidos con Dios. Así como el agricultor espera una buena cosecha en su campo labrado. Por tanto, hermanos, tened paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de su tierra. Asimismo, el Señor espera frutos de su vida, de su labranza. No debería el Señor recibir una cosecha de obediencia. No debería recibir el Señor una cosecha de santidad. No debería recibir el Señor una cosecha de utilidad, una cosecha de alabanza. ¿Acaso no será así? Romanos 6:19 dice la palabra de Dios. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para la santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Así mismo, con ese ímpetu, con esas ganas que ocupábamos nuestros miembros para servir a la injusticia, con esa misma fuerza, y se puede, dice el apóstol Pablo, que abundéis más y más. Ahora, para presentar vuestros miembros, dice, para servir a la justicia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice que no debería el Señor recibir una cosecha de obediencia. Una cosecha, ¿qué es lo que espera el Señor? Espera frutos de su labranza, frutos de su iglesia. ¿Y qué es lo que recibe el Señor muchas veces? En Isaías capítulo 5 nos dice que esperaba el Señor cuando sembró la viña, la cuidó, puso una torre y todo. ¿Qué esperaba el Señor? Que diera uvas, que uvas buenas, ¿no? ¿Y qué dio? Uvas ácidas. Muchas veces también, desafortunadamente, ¿no?, se producen estos frutos dentro de la ciudad. ¿Y qué es lo que nos ha faltado? El Señor nos ha dado todo, el Señor nos ha regado, el Señor nos ha plantado, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ha faltado entonces? ¿Qué es lo que nos ha faltado? ¿Qué tipo de cosecha recibe el Señor de nuestra parte? Una cosecha de desobediencia, una cosecha de desánimo, una cosecha de orgullo, una cosecha de indiferencia hacia las cosas de Dios, desamor de los unos para con los otros, esbozos de amargura, resentimiento. Eso es lo que ha cosechado el Señor en muchos lados, muchas veces, cuando realmente el Señor espera otra cosa. Espera otra cosa. Si plantó buena semilla, debe tener buenos frutos también. Falta de armonía entre los miembros del cuerpo de Cristo. ¿No dice la palabra anterior? Estamos diciendo 33 minutos. Mirad por un momento. ¿Qué dice? Les ahorita los hermanos pongan. Cada quien por su lado. Juntos, en armonía. ¿Qué es armonía? Aquí vemos, tenemos la nota de la música, ¿no? Que el hermano toca una nota y el otro hermano toca la otra. No es la armonía, sin embargo se escucha hermoso cuando están en armonía los dos hermanos. Y así cuando los cristianos también están en armonía, se logran grandes cosas en la iglesia. Cuando realmente ponemos el deseo de agradar a Dios por encima de otras diferencias, encima de tantas y tantas cosas que muchas veces perturban nuestros pensamientos, es cuando el Señor se agrada. El Señor ve que ya va brotando la plantita que plantó, ya va brotando bien. Claro. Algunas iglesias olvidan que se espera un crecimiento en toda la tierra, en toda el área de la alabanza del Señor. En toda la alabanza, en toda la tierra del Señor. No puede haber un crecimiento parejo. Debe ser un crecimiento parejo. ¿Por qué? Porque en todo el terreno se sembró la misma semilla. En todo el terreno el Señor sembró con amor la misma semilla. La gente se reúne, toman sus asientos el día domingo y escuchan los sermones. Dice el pastor Juan, cuando no se duerme. Creo que son contadas las iglesias que se les ha ocurrido intentar influenciar a una población entera.
o esforzarse por traer a Cristo a la población circundante. Y cuando cierto espíritu más cálido buscan traer pecadores a Jesús, los individuos mayores y más prudentes agarran toallas mojadas. ¿Y cuáles son esas toallas mojadas? Nos hablaba el pastor el servicio pasado, ahora el miércoles. Nos decía, no, mira, ¿para qué vas a ir? No te van a hacer caso, ¿para qué vas a ir? Es mucho trabajo el Señor, vas a sufrir esto, y vas a ir a predicar las palabras, a tener esto, y todo te va a pasar, como ustedes te van a recibir y todo. Las toallas mojadas del desánimo, las excusas de falta de tiempo que nos falta dedicarle a Dios, pero que no nos alcanza para dedicarnos a otras tareas. Y las utilizan con sorprendente efectividad, de tal forma que cada señal de entusiasmo rápido se olvida. Hermanos, no deben suceder tales cosas en un pueblo de Dios. Yo concibo que si no hubiera cristianos, que no hubiese cristianos en este lugar, excepto los miembros de nuestras iglesias bautizadas, estos serían suficientes para los grandiosos designios de misericordia de Dios, si fueran despertados para una labor real, para llevar a cabo la gran comisión. Está en la palabra de Dios, la gran comisión, que la mayoría de las veces la convertimos en la gran comisión. ¿Qué letra le estamos quitando? De comisión le quitamos que letra sea una omisión ahora. La letra C le quitamos. Los colaboradores son pocos. La letra C que le quitan, dice Lucas 10:2. Veamos Lucas 10:2, texto muy conocido, ¿verdad? Y les decía, la mies, la verdad es mucha, y los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Lo convertimos en la gran omisión. La C que le quitamos, ¿quieren saber qué significa esa C? Es la C de confusión. Cuando estamos confundidos, que no sabemos ni, como que no entendemos, nos confundimos. La C del cansancio, muchas veces, no, yo estoy cansado, voy mañana mejor. Voy mañana. La C de las culpas, cuando realmente no nos sentimos con ganas, no nos sentimos dignos de ir a hablar la palabra de Dios. Tenemos culpa, ¿cómo voy a andar hablando si mi vida es de esta forma? La sed de la comunión que nos hace falta unos con otros para estimularnos al amor y a la relación. La sed del coraje, la sed de lo complicado. ¿Cómo complicado la palabra? Yo no la entiendo. La sed del conformismo, nos conformamos, ¿no? Pues yo ya acepté hace unos Jesucristo, ya fui bautizado, pues ya no tengo que esperar para que voy a responder, ya no sabiendo, ¿verdad? Que apenas es el principio, cuando aceptamos a Jesucristo, es el principio de nuestro trabajo que debemos hacer. Miren el número de iglesias no conformistas en esta tierra y los ministerios que permanecen en la iglesia establecida. Y si estos estuvieran más plenamente avivados a una vida espiritual, no habría suficientes obreros en la alabanza. Si todas las iglesias sintieran que no existen simplemente por existir, ni por motivos de gozo, no actuarían de manera diferente, sabiendo que fueron establecidas con un propósito. El Señor tiene un propósito cuando estableció sus iglesias. En este hecho pudiera meterse en la cabeza de algunas personas que profesan ciertamente, verían las cosas bajo una luz diferente. Los agricultores no eran sus tierras, ni siembran sus campos por simple diversión. Vamos a sembrar a ver si sale una plantita o así. Ellos tienen un propósito para su supervivencia, para su manutención, de ahí mismo. No aran sus tierras ni siembran sus campos por simple diversión. Quieren hacer negocio y aran y siembran porque desean obtener una cosecha. Últimamente da la impresión que pensamos que no se esperaría que la iglesia de Dios produjera algo, sino que existe para su propio consuelo, para su beneficio personal. Esto no debe ser así, porque el grandioso labrador debe recibir alguna recompensa para su alabanza. Debe producir algo para su alabanza. Nos unimos a la esposa en el cantar diciendo: mi viña que es mía, está delante de mí, las 1000 serán tuyas,
o Salomón y 200 para los que guardan su fruto. Pero regresemos al punto de partida. Esta labranza es por elección. Esta labranza es por compra, por cercado, por cultivo, por preservación, enteramente del Señor. Vean entonces la injusticia de permitir a cualquiera de los colaboradores que llame propia la tierra, aunque sea una fracción de la misma. Cuando un gran hombre tiene una gran labranza propia, ¿qué pensaría si algún labrador, otro labrador dijera: mire, yo hago esta finca y por lo tanto es mía, le pondré por nombre a este campo los Altos de fulano? No, dice el gran hombre: yo sé esta tierra en la cosecha pasada y por tanto es mía, y la llamaré el campo de Pedro. ¿Qué pasaría si todos los demás labradores se volvieran como el otro labrador y como Pedro y se dividieran la tierra entre ellos? Creo que el dueño de las tierras pronto los echaría fuera a todos. La finca pertenece a su dueño y debe llevar su nombre, pero es absurdo llamarla por los nombres de los labriegos que la trabajan. ¿Acaso labriego es un título irrespetuoso para ser aplicado a los trabajadores? Lo quise utilizar para cualquiera y para todos aquellos cuyos nombres figuren a la cabeza de una denominación de iglesia. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? La iglesia entera le pertenece al Señor, quien la ha elegido en su soberanía, la compró con su sangre preciosa, la cercó por su gracia, la cultivó por su sabiduría y la preservó por su poder. No hay sino una iglesia sobre la faz de la tierra, y quienes aman al Señor deben guardar en mente esta verdad. Pablo es un colaborador, Apolos es un colaborador, Cefas es un colaborador, pero el huerto no es de Pablo, ni siquiera una fracción cuadrada de un pedacito, ni tampoco ni un solo trozo de tierra le pertenece a Apolo, o la más pequeña porción a Cefas. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El hecho es que en este caso los colaboradores pertenecen a la tierra y no la tierra a los colaboradores, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. No nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros siervos de ustedes por amor de Cristo. Ahora tenemos que notar en nuestro segundo encabezado que el grandioso labrador emplea colaboradores. ¿Quién quiere ser colaborador en la alabanza del Señor? ¿Quién quiere ser para tomarlo en cuenta? ¿Quién quiere servir? Dios obra ordinariamente sus designios mediante una agencia humana. Él podría, si así le agradara, ir directo a los corazones de los hombres, pero esa es su decisión, no la nuestra. Nosotros tenemos que ver con palabras como estas. Agradó, dice 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La comisión del Señor no es quédense quietos y vean el Espíritu de Dios convertir a las naciones. Ustedes tranquilos, ustedes quédense quietos. Sino ¿cuál es la comisión del Señor? ¿Cuál es la ordenanza del Señor? Él no dijo, esténse quietos aquí y vean cómo el Espíritu de Dios convierte a las personas. Sino dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es el método de Dios para suministrar alimento a la raza humana. En respuesta a la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Él habría podido ordenar a las nubes que dejaran caer maná mañana tras mañana a la puerta de cada hombre. Pero Él ve que es para nuestro bien que trabajemos. Y así usa las manos del labriego y del sembrador para nuestro abastecimiento. Dios podría arar. Dios podía sembrar la labranza elegida, la iglesia, por un milagro, por ángeles, pero es un gran ejemplo de su condescendencia hacia su iglesia, que Él la bendiga.
través de sus propios hijos. Si no quiero colaboradores, el Señor nada me costaría, ¿va? Como quiera la persona. Nosotros tenemos acá, ¿va? Pero el Señor nos llamó con un propósito. Él nos emplea para nuestro propio bien. Pues nosotros que somos colaboradores en sus campos, recibimos mucho mayor bien para nosotros mismos del que proporcionamos. El trabajo desarrolla nuestro músculo espiritual. El trabajo nos mantiene saludables, dice el apóstol Pablo, en Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. Es una bendición realmente cuando el Señor nos comisiona, cuando el Señor nos llama para llevar su palabra todas las cosas. Entonces es una gracia. Descubrimos que es un medio de gracia para nuestras almas que prediquemos el evangelio. He oído decir, yo creo que hoy hay algo de verdad en ello, que aquellos que tienen que predicar están bajo la tentación de familiarizarse tanto con las cosas sagradas que cesan de sentir su poder. Si esto fuese cierto, sería una prueba terrible de nuestra depravación total, pues entre más nos familiaricemos con las cosas santas, más deberíamos ser afectados por ellas. Cuando realmente más nos familiaricemos, cuando más nos preocupemos por renovar día a día nuestro pensamiento, nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, cuando más nos familiaricemos con las cosas de Dios, con las cosas santas, más deberíamos ser afectados por ellas. Esto sé que ha sido el mayor medio de gracia para mí, estar ligado por mi juicio al estudio de la Escritura y tener que depender de la ayuda de Dios para responder. Es una bendición que el Señor nos haya puesto, que el Señor nos haya ocupado en su labor. Algunos de ustedes que no creen en la gracia al oír a otras personas avanzarían posiblemente mucho más si ustedes mismos intentaran predicar de todas maneras, no andarían buscando los errores de otras personas. Cuando uno oigo que una persona dice, no puedo oír a mi ministro, le sugiero que compre algo para que lo escuche. Responden, yo no quise decir eso. Quiero decir que no gozo su predicación. Entonces, yo le digo, predica tú mismo. No puedo hacer eso, dice. Entonces no le estoy buscando padres de administración de su mejor esfuerzo. En vez de culpar al labriego, intenta dar un surco tú mismo. Porque eres jugar por las malezas. Toma un asadón y quita las malezas como un hombre. Piensas que los vallados están desarreglados. Ponte los guantes después de orar. Nuestro gran Señor quiere que cada colaborador en su labranza reciba algún beneficio del trabajo, pues no le pone nunca gozar al buen que sigue. El pan de cada día del colaborador proviene del suelo, aunque no trabaje para sí mismo, sino para su Señor, siempre tiene su porción de vida. Isaías 55:10. Dice la palabra de Dios, un versículo conocido. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Este Isaías 55:10. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. En el granero del Señor hay semilla para el que siembra, pero también hay pan para el que come. Independientemente de cuál desinteresadamente sirvamos a Dios en la labranza de su iglesia, nosotros somos partícipes de su fruto común. Es una gran condescendencia de parte de Dios que nos use para algo, pues a lo sumo somos pobres herramientas y servimos más de obstáculos muchas veces que de ayuda. Los colaboradores empleados por Dios están todos ocupados en una obra necesaria. Adviertan, yo planté,
Apolo regó. ¿Quién tocó el gran tambor o tornó su propia trompeta? Nadie. En la labranza de Dios nadie es mantenido con propósitos ornamentales. ¿Qué es un propósito ornamental? El Señor no nos quiere tener de adorno, nada más. En la labranza de Dios nadie es mantenido con propósitos ornamentales, o sea, de adorno solamente. Cada uno tiene su trabajo en la obra del Señor. Han sido predicados algunos sermones que solo podrían haber tenido el propósito del exhibicionismo, pues no había ningún grano de evangelio. Esto pasa en muchas iglesias. Eran arados sin reja, sembradores sin grano, trituradoras hechas de mantequilla. Yo no creo que nuestro Dios pague jamás salarios a los hombres que solo caminan por las tierras para que los vean. Los predicadores que despliegan su elocuente mensaje, conforme a lo escrito en la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, son los honestos colaboradores que producen una cosecha para su Señor. Cuando realmente se habla con la palabra de Dios, es cuando realmente se va a obtener una cosecha buena, una cosecha brutal. Muchos de los miembros de nuestras iglesias viven como si los únicos negocios de la labranza fuera arrancar uvas o recoger flores silvestres. Son grandiosos para encontrar personas han arado o podado, pero no harán ningún movimiento con sus manos. Vamos, mis buenos compañeros. ¿Por qué están todo el día desocupados? Dice la palabra de Dios, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ustedes que se consideran más cultivados que la gente ordinaria, si en verdad son cristianos, no deben pavonearse y despreciar a quienes están laborando duro. Si lo hicieran, diría, esa persona ha confundido a su Señor, probablemente esté trabajando para algún caballero granjero, al que le gusta más el espectáculo que la ganancia. Pero nuestro grandioso Señor es práctico y en su propiedad sus obreros apoyan en las labores necesarias. Cuando ustedes y yo predicamos o enseñamos, sería bueno que nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿cuál es la utilidad de lo que voy a hacer? Estoy a punto de enseñar un tema difícil, ¿aportará algún bien? ¿Servirá para algún propósito? Si va conforme a la palabra de Dios, va a tener un propósito. Hermanos, un obrero puede muy bien trabajar muy duro por un capricho propio y desperdiciar su labor. Algunos sermones no hacen más que mostrar la diferencia entre una cosa y otra. ¿Y para qué sirve? Supongamos que sembramos los campos con aserrín o los rociamos con agua de rosas. ¿Qué con eso? ¿Acaso bendecirá Dios nuestros ensayos morales, nuestras notables composiciones o nuestros bellos pasajes? Debemos apuntar a la utilidad. Debemos, como colaboradores, conjuntamente con Dios, ocuparnos con algo que valga la pena. Luego dirá alguno, he plantado, he hablado a alguna persona, está bien, pues debe plantarse. Yo responde otro, yo he regado, eso también está bien y es necesario, pero cuídense de que cada uno traiga un sólido informe, pero que nadie se contente con el simple juego, con lograr entretenimientos y cosas semejantes. En la labranza del Señor hay una división del trabajo. Incluso Pablo no dijo, yo he plantado y he regado, no dijo. Pablo plantó y Apolo ciertamente no podía decir, yo he plantado y también he regado. Para él era suficiente dedicarse a regar. Ningún hombre tampoco posee todos los dones. ¿Cuán necios entonces son aquellos que dicen, yo disfruto del ministerio de fulano tal porque edifica a los santos en doctrina? Pero cuando no estuvo el otro domingo no pude recibir ningún beneficio del predicador porque estaba totalmente orientado a la conversión de los pecadores. Él estaba plantando. Tú has estado plantando desde hace un buen tiempo y no necesitas ser plantado otra vez. Pero debería estar agradecido porque otros son hechos partícipes del beneficio. Uno siembra y otro cosecha. Y por tanto, en vez de quejarte del labriego honesto porque no trajo consigo una hoz, deberías haber orado por él para
para que tuviera la fortaleza para arar profundo y quebrantar los corazones endurecidos. Hagamos todo lo que podamos y tratemos de hacer más, pues entre más cosas hagamos mejor. No debe poner demasiados hierros en el fuego, dirá. Pero yo digo, con todos los hierros en el fuego, y si no tienen suficiente fuego, clama a Dios hasta que lo tenga. Pega fuego a tu alma entera y mantén calientes todos tus hierros. Sin embargo, puedes descubrir que es sabio encaminar tu fuerza con una línea de cosas que entiendes, de tal forma que mediante la práctica te vuelvas experto en eso. Cada persona debe descubrir su propio trabajo y hacerlo con todas sus fuerzas. Observen que en la labranza de Dios hay unidad de propósito entre los colaboradores. Lean el texto, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Por qué? Porque tienen un mismo propósito, están con un mismo fin. Un labrador los ha contratado, y el que pudiera enviarlos a diferentes horas y a diferentes partes de la labranza, todos ellos son uno al ser usados para un fin, para trabajar con una cosecha buena. En varios lugares no sabemos qué es lo que significa regar, porque un finquero no podía regar toda su finca, pero en el oriente un hortelano riega casi cada pulgada de su terreno. No tendría ninguna cosecha si no usara todos los medios para irrigar sus campos. Si han estado alguna vez en Italia, Egipto, Palestina, habrán visto un sistema completo de pozos, bombas, ruedas, baldes, canales, arroyuelos, tuberías, etcétera, por medio de los cuales el agua es transportada por todo el huerto a cada planta, pues de otra manera, con el extremo calor del sol, todo se secaría. La siembra, la labranza del Señor, requiere sabiduría y el riego necesita otro tanto. Y juntar estos dos trabajos requiere que los obreros sean de una misma vida, sean de un mismo sentido, de un mismo pensar. La siembra necesita de sabiduría. Es malo cuando los obreros tienen propósitos encontrados y trabajan unos contra de otros. Y este mal se agrava en la iglesia más que en cualquier otra parte. ¿Cómo puedo plantar con éxito si mi asistente no riega lo que yo he plantado? ¿O de qué sirve que yo riegue si no hay nada plantado? La agricultura se echa a perder cuando personas insensatas se ocupan de ella y disputan al respecto, pues desde la siembra hasta la cosecha la obra es una y todo debe hacerse con un fin. Que tuviéramos unidad. Laboremos juntos todos nuestros días, como lo hemos hecho en esta iglesia hasta este momento. Se nos pide que advirtamos en nuestro texto que todos los obreros reunidos no son absolutamente nada, así que ni el que planta es algo ni el que se riegue. Los obreros no son nada sin su vida. Los trabajadores de una finca no podrían manejarla si no tuvieran a nadie a la cabeza, y todos los predicadores y obreros cristianos del mundo no pueden hacer nada a menos que Dios. Recuerden que cada obrero es la labranza de Dios y ha recibido todos sus dones de Dios. Nadie sabe cómo plantar o regar las almas a menos que Dios le enseñe por medio de su palabra día con día. Todos estos santos dones son concesiones de la gracia merecida del Señor hacia nosotros. Todos los obreros trabajan bajo la dirección y ordenamiento de Dios, o laborarían en vano. No sabrían cuándo o cómo hacer su trabajo si su líder no los guiara por su espíritu, sin cuya ayuda no podrían ni siquiera pensar en un buen pensamiento. Todos los buenos colaboradores de Dios deben acudir a él por su servicio, pues de lo contrario esparcirían cizaña. Toda la buena semilla procede del granero de Dios. Si predicamos, debe ser la palabra verdadera de Dios, o nada saldrá de la predicación. Más que eso, toda la fortaleza que está en el brazo del labriego para sembrar las semillas celestiales debe ser heredada por sus semillas. Nosotros no podemos predicar a menos que Dios esté con nosotros. Un sermón es plática vana y no es repetido de palabras a menos que el Espíritu Santo le dé vida. Él nos tiene que dar tanto la preparación del corazón como la respuesta de
buena semilla sembrada, todo el éxito de ella descansa en Dios. Si Dios escondiera el rocío y la lluvia, la semilla nunca brotaría del suelo. Y a menos que brille sobre la verde espiga, esta no maduraría nunca. El corazón humano permanecería estéril, aunque el propio Pablo predicara, a menos que Dios, el Espíritu Santo, obre con Pablo y bendiga la palabra a quienes la oyen. Por tanto, si el crecimiento es únicamente de Dios, pongan a los colaboradores donde les corresponde. No nos engrandezcan, pues cuando hayamos hecho todo, diremos siervos inútiles son. Sin embargo, aunque la inspiración llama a los siervos inútiles, los considera importantes, pues dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su obra. No son nada y sin embargo serán recompensados como si fuesen algo. Dios obra nuestras buenas obras en nosotros y luego nos recompensa por ello. Aquí tenemos una mención de un servicio personal y una recompensa personal. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su vida. La recompensa es proporcional, no al éxito, sino a la labor. Muchos obreros descorazonados pueden ser consolados por esa expresión. No se les pagará por resultados, sino por los esfuerzos. Cuando usted hace la obra del Señor con todo su corazón, cuando usted habla de la palabra de Dios a otras personas con todo su corazón, con todo su sentimiento, con todo su amor hacia Dios, tenga seguro que va a tener su premio también. Muchos obreros descorazonados pueden ser consolados por esta expresión. Muchos hermanos, muchos del cuerpo de Cristo también debemos tener este consuelo, que hagamos nuestro trabajo, que el Señor nos ocupó en su alabanza, que hagamos nuestro trabajo, que el Señor lo va a pagar, no importa el éxito que tengamos del trabajo, sino el esfuerzo que hagamos, siempre que lo hagamos con toda dedicación, siempre que lo hagamos con fidelidad y siempre que lo hagamos por amor a Dios. Este es el parámetro que nos daría para hacer la buena obra del Señor. Terminamos con terminamos. Algunos ponen mucho esfuerzo en un pequeño grupo y logran mucho. Otros dedican mucha labor a través de una larga vida y sin embargo ven un pequeño resultado, pues está escrito: uno es el que siembra y otro es el que ciega, pero el que ciega no recibirá toda la recompensa y el que siembra recibirá su porción de gozo. Los obreros no son nada, pero entrarán en el gozo de su Señor. Unidos, de acuerdo con el texto, los obreros han tenido éxito y esa es una parte grandiosa de su recompensa. Lo plantea, Apolo regó, pero el crecimiento lo hará Dios. Vengamos día con día, vamos a la casa del Señor, vengamos a tomar la semilla del granero del Señor para esparcirla en aquellos lugares donde aún no lo tenemos. Es una buena semilla, una semilla mejorada, porque es la palabra de Dios. Y depende del esfuerzo que hagamos, del esfuerzo que tengamos nosotros, va a recompensar el Señor nuestra labor. Pero no lo hagamos tanto por eso, vamos a ver por la recompensa, sino lo hagamos por amor de aquel que nos relató y ese mismo servicio. Y que ahora nos tiene con nuevos propósitos, nos tiene con bendición del día con día y sobre todo ahora pertenecemos a su familia diaria y debemos cuidar este lugar, esta posición que ahora tenemos y que el Señor nos ha dado. Debemos cuidarlo hasta donde sea posible, poniendo todo nuestro empeño y todo nuestro corazón. Señor, les bendiga, hermanos, que invito a que seamos colaboradores en la alabanza de Dios, ¿verdad? Porque la miel dice mucha y los obreros son pocos. Hay mucho trabajo que hacer, pero esto requiere, nos ha dicho nuestro pastor, requiere decisión, requiere que hagamos las cosas con amor, requiere que demos el paso adelante, el paso que nos ha faltado todavía darlo adelante, que nada nos detenga para atrás, siempre ir hacia adelante, poniendo la mirada en el Señor Jesucristo, y Él nos va a enseñar lo que debemos hacer. Él nos va a decir dónde